Cuando quieran, entonces pueden comenzar. Catherine, No el lo micrófono. escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ay, qué pena. Bueno, buenos días. El tema que nos correspondió fue filtro precolador. Nuestro grupo está conformado por Lina Yoli Herrera y quien les habla Catherine Guerrero. Ya me confundí de apellido. Siguiente. Bueno, para iniciar, pues el primer filtro precolador se puso en funcionamiento en Inglaterra en 1893. El concepto de filtro precolador pues nació del uso de filtro de contacto, que era un estanque impermeable relleno de piedra machacada. En su funcionamiento, el hecho de contacto llenaba con el agua residual desde la parte superior y se dejaba que se pusiese en contacto con el medio durante un corto periodo de tiempo. El lecho se vaciaba y a continuación se le permitía que reposara antes de que se repitiera el ciclo y pues más o menos un ciclo típico de estos exigía un tiempo de 12 horas en las cuales habían 6 horas de reposo. Así funcionaba antiguamente pues, un filtro precolador. Siguiente. Bueno, pues un filtro precolador es un filtro biológico de lecho fijo que opera bajo condiciones principalmente aeróbicas. Se deja caer o rocía agua de desecho decantada sobre el filtro. Al migrar el agua por los poros del filtro, la materia orgánica se degrada por las biomasas que cubren el material del filtro. Ya ahorita les mostramos un video, cómo es el procedimiento. Pues de vista de horizontal, el filtro precolador está compuesto por un aspersor, tiene el filtro, hay un tratamiento de alimentación, hay un soporte, hay una reducción y tenemos un canal de fluente y pues, bueno, un canal de fluente. Siguiente. Y pues ya de vista superficial, entonces tenemos el medio de soporte, que es donde ocurre el proceso, o sea, la eliminación de los compuestos que contaminan el agua a tratar, siendo estos incorporados en la biopelícula o se transforman en otro potencial de contaminación más bajo. Existen de diversas formas y materiales, como son los medios naturales, la grava, la arena, o hay medios plásticos que la función es dar soporte para el desarrollo de la biopelícula y el intercambio del flujo. Tenemos el sistema de distribución, normalmente está a través de un brazo de distribuidor giratorio que debe garantizar la distribución uniforme del agua a tratar sobre toda la superficie de la medida para permitir el correcto funcionamiento del filtro. Tenemos una estructura de apoyo de la media, tiene la función de soportar la media y la forma o diseño depende de la media que se utilice, dependiendo de la medida en que se utilice el filtro. Debe permitir el flujo de agua y de aire en ambos sentidos. Pues es común utilizar vigas de concreto o de metal, o rejillas plásticas o pues también en otros materiales. Hay un sistema de aireación, por lo general está formado por aberturas en la parte exterior del filtro, aunque a veces se utilizan ventiladores eléctricos a fin de poder proporcionar la circulación de oxígeno necesaria para poder obtener la actividad bacteriana. Hay un sistema de drenaje, pues los filtros preparadores pueden diseñarse con diferentes sistemas de drenaje, pero consisten típicamente en una pendiente suave en la parte inferior del filtro a manera de conducir la salida del agua tratada en el filtro. Pues ahorita en el video se ve mejor.
El sistema de recirculación pues está compuesto por 2 bombas y tubería cuya finalidad es regresar el efluente al filtro para volver al tratamiento y obtener una mejor calidad del efluente. La cantidad del efluente recircula dependiendo del diseño del filtro y la recirculación pues es una gran importancia para el proceso. Y finalmente podemos obtener la estructura externa del filtro precolador, que está constituida por la pared exterior y la base. La función es simplemente dar forma al filtro y contener los elementos del mismo. Puede realizarse de bajo costo y pues es de peso reducido y pues es de ¿qué? Y las principales ventajas de la utilización de relleno estructurado es pues que es portátil, se puede como, es portátil y es de bajo costo, pero me confundí ahí en la idea. Y pues todos estos componentes son de vital importancia para el correcto funcionamiento del filtro precolador, porque siempre nos van a asegurar un cumplimiento con la eficiencia del diseño. Siguiente. Pues aquí el dibujo nos muestra cómo es el sistema del proceso del agua en el filtro precolador. Muy bien. Siguiente. Vamos. No, es que se me trabó aquí. Bueno, en la aplicabilidad del proceso, pues los filtros precoladores son considerados como tratamientos secundarios del agua residual. En estos se pueden alcanzar una cantidad de efluente de 20 a 30 miligramos por litro de DBO. Estos también están considerados como una unidad de pretratamiento o acondicionamiento para el tratamiento del agua residual de tipo industrial o combinado en el agua residual. Estos, además de remover la materia orgánica y los sólidos suspendidos, pueden eliminar el nitrógeno y el fósforo. Estos son particularmente vulnerables a los cambios climatológicos, variando considerablemente en las estaciones, si estamos en invierno o si estamos en verano. Tenemos una clasificación de los filtros, los podemos clasificar al siguiente. Los podemos clasificar por filtros de baja carga, pues estos filtros son filtros lentos en los cuales el agua hace un solo paso a través del filtro con cargas volumétricas bajas, permitiendo una nitrificación relevante completa. Se diseñan para cargas hidráulicas de 1.1 a 4.3 metros cúbicos sobre metro cuadrado por día y una orgánica de 0,8 hasta 0,4 kilogramos de DBO5 metro cúbico por día. Por lo general, estos se clasifican de forma intermitente, son de manera intermitente con sifones automáticos o por bombeo periódico. Tenemos los filtros de alta carga, estos se emplean circulaciones para crear una carga hidráulica más homogénea, diluyendo por otra parte la DO5 del efluente y el porcentaje de recirculación puede llegar a un 400%.
Los lechos de alta carga se diseñan para cargas orgánicas de 0,4 a 4,8, 4 kilogramos de DO5 metro cúbico día, y hidráulicas de 10 a 36 metros cúbicos sobre metro cuadrado por día, incluyendo la recirculación. Tenemos los filtros precoladores convencionales o de baja tasa. Este tipo de unidades se diseñan para las cargas orgánicas que varían entre 0,08 y 0,4 kilogramos de DO5 por día de metro cúbico, y la carga hidráulica pueden efectuar entre 1 y 3,7 metro cúbico por día de superficie del filtro. Los filtros de tasa intermedia pues tienen cargas hidráulicas y orgánicas que se aplican a los filtros convencionales. Pueden aumentar un poco experimentando una reducción significativa de la eficiencia en el proceso de remoción de la materia. Tenemos los filtros de tasa alta. En este tipo de filtros se incrementa considerablemente también la carga orgánica y la hidráulica. Y tenemos los filtros de tasa super alta que tienen una operación a las cuales se les pueden aplicar cargas orgánicas que varían entre 0,8 y 6 kilogramos de DBO5 diámetro cúbico, con cargas hidráulicas entre 14 y 84 metros cúbicos día por metro cuadrado. Bueno, las principales características de los filtros percoladores encontramos, como ya lo mencionaba mi compañera, tasa baja, intermedia, alta, super alta, rugoso. Un momento que no alcanzo. Y de 2 etapas. Entonces, para el medio filtrante, en la tasa baja se utiliza la roca escoria, igual para la tasa intermedia, en la tasa alta solamente se utiliza la roca, en la super alta se utiliza plástico, en el rugoso se utiliza plástico y madera roja, y de 2 etapas se utiliza el rocaplástico. En cuanto a la carga hidráulica, para tasa baja tiene que estar entre 0,9 y 3,7, para tasa intermedia entre 3,7 y 9,4, para tasa alta entre 9,4 y 37,4. En tasa super alta pues tiene que estar entre 14, perdón, y 84,2. En el caso de los rugosos, entre 46,8 y 187,1, lo que no incluye la recirculación para este caso. Igualmente, en el de 2 etapas no incluye la recirculación, y para este valor sería de 9,4 y 37,4. En cuanto a carga orgánica, para tasa baja, tendría un valor de 0,1 y entre 0,1 y 0,4, tasa intermedia 0,2 y 0,5, para el caso de tasa alta entre 0,5 y 1, en tasa super alta 0,5 y 1,6, en material rugoso pues 1,6 y 8, y en de 2 etapas entre 1 y 1,9. La profundidad de esto varía, pues en el de tasa baja 1,8 metros o 2,4 metros. En la intermedia entre 1,4 y 2,4, entre 1,8 y 2,4. Para tasa alta entre 0,9 y 1,8. En tasa super alta entre 3 y 12,2. En el rugoso entre 4,6 y 12,2, y entre 2 etapas entre 1,8 y 2,4. La tasa de circulación, de recirculación para la tasa baja pues no se realiza. En tasa intermedia entre pues 0 y 1, tasa alta entre 1 y 2, igualmente para tasa super alta, y en el caso del rugoso entre 1 y 4, y en el de 2 etapas entre 0,5 y 2. La eficiencia de remoción de los filtros percoladores en porcentaje de DBO5, para tasa alta es de entre el 80 y 90%, en tasa intermedia es de entre el 50 y 70%, la tasa alta es entre el 65 y 85%, el de tasa super alta, tasa super alta de entre 65 y 80, el rugoso entre 40 y 65, y el de 2 etapas entre 85 y 95, lo cual nos indica que el de tasa
baja y el de 2 etapas son los que tienen más eficiencia de remoción en cuanto a porcentaje de DB2. La afluente tiene que ser bien nitrificado para tasa baja, en intermedia tiene que ser parcialmente nitrificado, en tasa alta pues poca nitrificación, igualmente para tasa súper alta, en rugoso no tiene nitrificación y en 2 etapas pues tiene que ser bien nitrificado. El desprendimiento de las biopelículas es intermitente en cuanto... Regálame un momento. Bueno, más que, perdón, la interrumpo, Line, un momento. Más que mirar un poco de datos que pues en este momento no son tan fundamentales, porque digamos aquí en este curso no los vamos a usar, los vamos a usar en el siguiente curso de diseño. Es importante entender esta tabla por qué quiere decir cada cosa. Bueno, el medio filtrante, que yo no lo llamaría medio filtrante porque es que hay un error en el concepto, que no es que lo hayan explicado mal las compañeras, sino es que es el nombre. Cuando uno habla de filtro, uno piensa que el filtro filtra. Pero entonces es que el término es el que está mal concebido, lo que uno llama filtrar. Cuando uno llama algo filtrar, cree que está como haciendo algo que es un tamizaje. Y yo le digo, filtre el jugo. Entonces ustedes cogen el jugo con un colador y lo hacen pasar a través de un colador y ya se filtra el material grueso del material fino. Eso creería uno que es filtración, pero eso no es filtración, eso es tamizaje. Y esto que hace estos filtros no es tamizar, o sea, no es que se esté filtrando el material como que se estuviera reteniendo por el tamaño, dado que los poros que van a quedar dentro del filtro sean menores al tamaño del material que vamos a retener. No, eso no pasa así. Realmente, el medio filtrante, yo no lo llamaría medio filtrante, sino lo llamaría medio de soporte. Que la función es permitir que se desarrolle la biopelícula en la superficie del material. ¿Y por qué los medios de soporte plástico son mucho más eficientes, y ya lo vamos a ver, que los medios de roca? Pues por dos razones. Una, porque tiene una porosidad muy grande, entonces permite que se desarrolle una gran cantidad de microorganismos, porque ellos tienen un área superficial muy grande. Los plásticos son huecos, mientras que la roca es maciza, es rellena internamente. Entonces, yo tengo una piedra, una roca, lo único que voy a poder desarrollar, o la única zona donde voy a poder desarrollar microorganismos, es por la parte exterior. Mientras que en un relleno plástico, que no sé si las muchachas traigan imágenes de esto, pero en un relleno plástico pues voy a tener un área muy grande, muchísimas zonas donde puedo desarrollar biopelícula. Entonces esa es una de las razones por la que este sistema o este material es mucho mejor. Obviamente pues una roca maciza va a pesar mucho más que un plástico que está hueco. Entonces, esa es otra ventaja, que los plásticos, pues al ser huecos, tienen un área superficial mayor, pero pesan mucho menos. Y la intervención mía radica acá en entender qué es cada uno de estos conceptos. Bueno, ya hablé de medio filtrante, que no es un medio filtrante, sino que es un medio de soporte. La carga hidráulica, pues como su nombre lo indica, es qué tanta agua, y está dado en unidades de metro cúbico por día sobre metro cuadrado. Aquí estoy escribiendo lo mismo que está ahí atrás, pero en otra forma. Esto me está diciendo qué tanta agua va a tratar mi filtro por cada metro cuadrado de filtro. Entonces, si se dan cuenta, pues la piedra solo puede tratar hasta 3 metros cúbicos por día, mientras que un filtro plástico puede tratar 80 veces, 84 metros cúbicos por día. Es decir, que podemos tener una eficiencia casi 20 o 30 veces mayor de la que tiene un filtro en roca. Obviamente, para un sistema de tratamiento ya industrializado, para un municipio en estos momentos, o para una industria, pues ya lo que tiene que ver con roca ya pues está mandado a recoger, ya no usamos roca.
Eso se usaría por allá en una finquita donde la persona está interesada en hacerle tratamiento a sus aguas residuales para estas aguas residuales llevarlas para riego de una huerta casera o alguna cosa donde no puede invertir unos costos muy grandes, pero tampoco necesita unas eficiencias importantes, porque finalmente su agua no necesita ser, digamos, de la mejor calidad, porque como les digo, la va a usar para unas maticas o para regar un pasto o un prado, pues que no requiere de una gran calidad de agua. Entonces, carga hidráulica me está diciendo es qué tanta agua por metro cuadrado de superficie, por eso se llama carga hidráulica y se llama carga hidráulica es superficial porque también tenemos carga volumétrica, pero en este caso la carga hidráulica superficial está por metro cuadrado de material de reactor o de unidad. La carga orgánica, pues como su nombre lo indica, es qué tanta comida le estoy aplicando. ¿Qué tanta comida le puedo aplicar a este reactor? Y nuevamente, pues aquí tenemos unas cantidades de 0.4, mientras los de plástico, pues alcanza 1.6. Fíjese que ya no es que le pueda echar mucha comida más, pero sí le puedo aumentar hasta 4 veces. ¿Por qué? Pues porque voy a tener más microorganismos. Como tengo más área disponible para el desarrollo de los microorganismos, pues puedo tener más microorganismos. En cuanto a la profundidad, pues estos son poco profundos y estos pueden ser muy profundos. ¿Y por qué esta diferencia? Primero, pues por el peso. Las piedras pesan mucho. Entonces yo no puedo hacer un tanque de 12 metros y llenarlo de piedra porque el peso de la piedra me lo va a romper. Y la segunda circunstancia es el aire. ¿Por qué es el aire? Porque este reactor, y es las ventajas que tiene este reactor, pues el aire, si él es algo así, y aquí está el empaque, el relleno, 10, 12 metros, 8 metros, bueno, lo que sea de altura de relleno. Entonces, él tiene acá un material, lo voy a dibujar así como unas líneas. Y el aire va a fluir en esta dirección. Y el agua, aquí llamémoslo aire, ¿por qué se alimenta aire? Él no se alimenta, él fluye naturalmente. Porque esa es la fuente de oxígeno, porque este es un reactor aeróbico. Y el agua va a fluir en esta dirección. Si yo tengo esto lleno de piedras, pues la porosidad que va a tener el reactor es muy baja. Entonces no va a haber la posibilidad de fluir el aire no va a poder atravesar o le va a quedar muy difícil y no va a llegar aire hasta arriba porque necesitamos que el aire atraviese todo el material. Lo mismo va a pasar con el agua. Si esto está lleno de piedra, pues ¿qué va a pasar? Que se empieza a acumular y esto va a haber un momento en que se inunda. En el interior va a haber un momento en que está lleno de agua. Y si el filtro se llena de agua, pues no va a haber posibilidad de flujo de aire en la dirección contraria y va a fallar. Entonces la razón por la que esos filtros de piedra no se puedan construir tan profundos es precisamente por el peso de la piedra y porque esa piedra no me da la porosidad suficiente para que pueda fluir el aire en una dirección y el agua en la otra. Esto fluye naturalmente, yo no necesito poner sopladores ni nada de eso. Por eso este filtro es tan eficiente, llamémoslo así, energéticamente, porque a diferencia, por ejemplo, del reactor de lodos activados, que creo que ya los pusieron acá, el reactor de lodos activados requiere un soplador, requiere un sistema de inyección de aire continuamente y esto tiene unos costos. En cambio el aire fluye naturalmente, entonces eso me va a hacer un ahorro. ¿Qué es la recirculación? Pues la recirculación es que yo a veces puedo devolver una parte del agua que sale, la puedo recircular. ¿Con qué fin? Pues hay varios fines. Uno es disminuir la calidad de la entrada. Porque por acá puede estar entrando un agua, por ejemplo, con una DBO de 200. Pero si yo le devuelvo un agua que tiene una DBO de 20,
Pues lo que va a pasar es que 200 más 20 da 220, dividido entre 2, me va a dar que la entrada al reactor va a ser de 110. Entonces me sirve como para mejorar la eficiencia. ¿Para qué más me sirve la recirculación? Para, en caso de que hayan moscas, si yo le agrego más agua a mi reactor, eso me va a impedir que se me desarrollen moscas dentro del reactor. Si no hay un flujo grande en la parte superior del reactor, aquí encima, pues se van a empezar a entrar moscas, animalitos, y eso me va a generar un problema de salud pública, de olores y todo lo demás. Entonces, para eso sirve la recirculación. Yo con roca no puedo recircular. Con estos de súper alta tasa, sí puedo recircular 2, 3. Si recuerdan del ejemplo que les conté sobre la planta de lixiviado, se dejó una recirculación de 3. ¿Por qué una recirculación tan alta? Pues porque primero es un lixiviado. Entonces necesitamos disminuir mucho más la calidad de la entrada. Y segundo, aumentar la carga hidráulica. Es la cantidad de agua que me va a llegar por metro cuadrado de superficie del reactor. Al recircular, la carga hidráulica va a ser superior, perdón. ¿Y por qué se necesita una carga hidráulica? Pues para limpiar la superficie, también para desprender, que es otro comentario, otra característica que aparece acá. ¿Por qué yo necesito desprender? Pues necesito que los microorganismos se estén cambiando, se estén renovando, porque si yo tengo ahí microorganismos viejos, nosotros los viejos ya no comemos. Nosotros difícilmente podemos alimentarnos, entonces eso pasa con los microorganismos. Nosotros, dentro de un reactor necesitamos es que los microorganismos estén comiendo, porque si ellos no comen, pues no hay degradación de la materia orgánica. Entonces, al permitir que haya desprendimiento, hay una renovación de los microorganismos y eso pues me implica o me ayuda a que los microorganismos o que haya una buena eficiencia. Por eso, principalmente, pues se logran eficiencias buenas del 80 al 90. Obviamente, el filtro de piedra va a lograr buenas eficiencias entre el 80 y el 90 y este también va a lograr buenas eficiencias. Pues ¿por qué el filtro de piedra logra buenas eficiencias? Porque es que le aplica muy poquita agua. Entonces, se le aplica poquita agua, pues obviamente lo poca agua que va a entrar va a tener buena remoción. En cambio a este otro se le aplican unas cargas muy altas, pero aún así logra mucha eficiencia. El problema es que no nitrifica. ¿Qué quiere decir nitrificar? Que me cambia el nitrógeno amoniacal, H4, que pues, se proviene de las proteínas, que sale del nitrógeno orgánico. No sé si ya hemos visto aquí en alguna parte esto. El nitrógeno orgánico proviene, ¿de dónde es cuál es la fuente de nitrógeno? En el agua residual. O nosotros, ¿de dónde consumimos nitrógeno? Porque nosotros necesitamos consumir nitrógeno y cuando hacemos del 2, cuando vamos al sanitario, ese nitrógeno pues todo no se asimila y una parte sale como el agua residual. ¿Cuál es la fuente de nitrógeno, perdón? En nuestros alimentos. ¿Dónde consumimos nitrógeno? ¿Alguien sabe? Esos que tienen que ir donde el médico para que les diga que tienen que comer de una forma balanceada, que tienen que comer carbohidratos, que tienen que comer proteína, que tienen que tomar Las vitaminas. carnes. Efectivamente, el nitrógeno proviene de las proteínas y la proteína principalmente viene de la carne. La proteína es un aminoácido. Entonces, la carne es la fuente principal de nitrógeno, pero para los que son vegetarianos, pues saben que el frijol también, la lenteja. Son fuentes de nitrógeno. Ese nitrógeno es un nitrógeno orgánico que está dentro de una molécula como nitrógeno aminoácido. En el proceso, ¿esto qué pasó? Se emborrachó la policía y cambió las... Eso, gracias. Entonces, ese nitrógeno orgánico, cuando entra en el proceso de
descomposición en el agua se transforma a nitrógeno amoniacal. Pero hay unos microorganismos que lo convierten en nitratos y nitritos, NO2, 2 menos, y nitritos, que creo que es NO3, perdón, primero nitritos, que es este de arriba, y nitratos, que es este de abajo. Entonces, estos nitratos y estos nitritos ya es, digamos, una forma más estable o más oxidada. Pero para que pase de acá hasta acá, se necesita tiempo. Que los microorganismos, tiempo de retención hidráulica. O sea, que los microorganismos puedan entrar en contacto mucho tiempo con esa materia orgánica para poderla transformar. Pero ya hemos hablado que aquí, como se le aplican unas cargas tan altas, se le aplica mucha agua, pues eso es lo que no se da, no hay tiempo. Entonces, por eso, como no hay tiempo, aquí no hay nitrificación. En este sí hay nitrificación, pues porque el agua se demora más tiempo al pasar a través del reactor. Entonces, poca nitrificación, ¿qué debemos hacer? Pues también depende. Si nosotros necesitamos nitrificar, pues montamos un sistema de post-nitrificación o algo que nos ayude. Pero nuevamente, en Colombia la norma no exige nitrificación, no exige remoción de nitrógeno. Entonces, pues podemos dejar con esta poca nitrificación y realmente es lo que hacen la mayoría de las plantas. La mayoría de las plantas utilizan sistemas de tratamiento con medios plásticos, con unas altas tasas de unas cargas hidráulicas altas y pues se logran buenas eficiencias, pero no hay nitrificación. Entonces, pues no ha pasado nada porque no se requiere nitrificación hasta ahora, pero ya es algo que deben empezar a implementar muchas de las plantas de tratamiento. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora sí le damos la palabra a la compañera Línea para que continúe con su presentación. Gracias, ingeniero. Bueno, algunos factores que afectan la operación y el diseño de los filtros percoladores está la composición, la tratabilidad del agua residual, el pretratamiento o medio de soporte que se le dé al agua, la profundidad del reactor, la recirculación, las cargas hidráulicas y la ventilación y la temperatura. Entonces, en cuanto a la composición del agua residual, pues es el proceso de tratamiento que se le puede dar en los filtros percoladores, que se da en los filtros percoladores y que busca determinar o corresponde a la oxidación bioquímica. Con el fin de determinar la DBO5 y pues que es el parámetro principal para asegurar la fuerza y la calidad de este afluente. Se utiliza con el flujo para calcular pues la carga orgánica como tal. Depende de unas variaciones, ya sean horarias o diarias, debido a que pues en algunos momentos se presenta mayor aumento de caudal que en otros. En cuanto a la tratabilidad del agua residual, pues depende de la relación que tenga la materia coloidal con la soluble, pues ya que el sistema como tal capta rápidamente la materia coloidal y pues esto en este proceso se combina la floculación con la absorción y pues no hay oxidación biológica en este caso. En cuanto al pretratamiento medio de soporte, pues el grado del agua residual pues se puede afectar en el funcionamiento y en el diseño de estos filtros, ya que pues se necesita de la homogenización, pues de la neutralización, una precloración y una preaireación, pues para buscar que el proceso mejore y continúe la operación del filtro. En cuanto al tipo de medio de soporte, pues las propiedades de mayor interés en este caso se presentan en cuanto a emplear un filtro percolador que tenga pues un área superficial y que el porcentaje de espacios de vacíos pues sea amplio para lograr la eficiencia del filtro percolador.
En cuanto a la profundidad, pues depende, los de tasa, depende como ya lo veíamos en el cuadro anterior. Los que presentan mejor nitrificación potencial y en algunas ocasiones es usado como la segunda etapa del sistema de tratamiento biológico, pues es el de tasa alta, y pues debido a que pues, se presenta cuando el afluente es nitrificado. La recirculación pues es el proceso que se mencionaba el ingeniero, de que el agua cumple con todo su proceso y vuelve e inicia el proceso buscando que la eficiencia en la remoción de la DBO5. Se necesita de una excelente ventilación para poder que las condiciones anaerobias sean efectivas y pues se logre la efectividad del tratamiento. Y la temperatura, pues en diferentes épocas, pues debido a que por lo menos en el caso de invierno se presenta, pues en el caso de la recirculación disminuye la temperatura y pues esto hace pues que la eficiencia del filtro se reduzca. Este es el funcionamiento como tal, como se ve en la imagen, ingresa el agua pretratada residual, este es el filtro como tal, hay un proceso de aireación y tiene una salida al cual, dependiendo de la cantidad de caudal, pues vuelve e ingresa a la recirculación para inicialmente y así llegar al decontador secundario. Este es un video, pero es que creo que se ve mucho mejor. Así que... Bueno, entre algunas ventajas y desventajas que encontramos en el proceso biológico, por lo menos una de las ventajas es que es un proceso biológico y sencillo y confiable, que se necesita poca energía, no se necesita energía para la aireación, pues el proceso es eficaz para el tratamiento de altas concentraciones en caso de sustancias orgánicas, es apropiado pues en comunidades pequeñas y medianas, requiere bajo requerimiento energético, y es de muy baja producción de lodos. Otras de las ventajas es que se puede operar con varios índices de carga hidráulica y pues se requiere un área pequeña en cuanto a comparación de los humedales artificiales. En desventajas, pues puede ser necesario un tratamiento adicional para cumplir con las normas de